Empezamos con una oración y hacemos una breve introducción, ¿vale? Pero muy breve. Hay cosas que espero que vuestro devocional esta semana ya os hayan ayudado mucho para avanzar y hoy estoy más preparado para lo que vamos a ver. Señor y bendito Dios, en esta mañana, Señor, hemos estado aquí en tu casa, casa de oración, Señor, hemos estado en el culto, Señor, que nos prepara también para ahora, Señor, la escuela dominical, Señor, que tengo que más introducidos en tu pensamiento, en tu palabra y en aquello que tú quieres para nosotros en estos momentos, Señor. Ayuda a quien nos va a explicar de tu palabra, Señor, y ayúdanos a nosotros a tener también oídos atentos a poder entender todo aquello que nos están diciendo y explicando. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, yo doy muchas gracias al Señor, no te lo diría, por cada uno de los que estáis aquí. Pero el Señor hace tiempo que me enseñó una cosa, y es que uno recibe tanto como está dispuesto a dar. Y eso no es una excepción de la iglesia, eso es en todos los sitios. Entonces, la misión que tenemos aquí no es que yo voy a buscar un montón de cosas que yo sé, porque algunos os decepcionaría, sino que tenéis que intentar sacar lo mejor de vosotros. Entonces, yo la semana pasada os hice una introducción al esquema general de qué es lo que guiaría a Moisés. Al final decidimos que era Moisés, ¿no? El autor de Génesis. Bueno, no lo sabíamos 100% seguro, pero la mayor parte de las evidencias apuntaban a que era Moisés. Vale, pues suponiendo que fue Moisés, yo creo que fue Moisés, pues vimos que Moisés, cuando es inspirado a escribir el libro de Génesis, pues tiene una intención en mente. Y yo pregunté, ¿Génesis de qué? ¿El principio de qué? Y decíamos, bueno, pues Génesis es el principio de la creación y el principio de la historia, y empezamos a ver principios de los que nos hablaba el libro de Génesis. Y entonces yo, pues, dije, muy bien, ¿vale? Yo también estaba de acuerdo con eso que decíais, y dijimos, pero si atendemos al vocabulario que utiliza el libro de Génesis, nos damos cuenta que el interés de Moisés es un tipo específico de Génesis, ¿no? Un principio específico, y no tanto como el de la creación, que solo dedica 2 capítulos, el 1 y el 2 prácticamente. Luego hay resonancias más adelante, y por supuedo tenéis salmos que nos hablan de la creación, de Dios que ha creado todas las cosas, visibles e invisibles, todo eso. Pero fijaos que Moisés no estaba muy interesado en subrayar eso. Él casi que lo da como por supuesto para los lectores del libro de Génesis. Lo cual es otra de las evidencias que nos hacía pensar que Moisés no escribió al dictado de Dios solamente, sino que también era heredero de una tradición oral o escrita, no lo sabemos, pero la tradición, a fin de cuentas, que le permite recoger una serie de materiales que luego el Espíritu Santo le ayuda a ordenar, a seleccionar, y además le aporta cosas también que seguramente no estaban en esos materiales. Eso es lo que, por lo menos, yo pienso, ¿vale? Pero eso es libre, ¿eh? Eso podéis pensar cuando conozcáis más a fondo la palabra y lo que dice Génesis y los propósitos que tiene, pues podéis pensar una cosa así, o una cosa parecida, o otra cosa. Otra cosa no creo que se aleje mucho, pero bueno, si no yo pensaría también otra cosa. Pero yo lo digo como el Señor me lo ha mostrado. Y entonces, en esta serie de materiales que Moisés recoge, veíamos que hay 2 tipos de lenguaje fundamentalmente, que vienen muy bien representados en el capítulo 1 y en el 2, que los dos hablan de la creación, de la misma creación, pero desde 2 ópticas diferentes. Y uno, bueno, ese lenguaje, 2 tipos de lenguaje también están más adelante, pero yo digo, nada más empezar el libro ya nos lo está diciendo. El capítulo 1 es un lenguaje más litúrgico, ¿vale? ¿Por qué? Porque emplea una serie de fórmulas que se repiten, que no son normales de cuando estamos hablando tú y yo. Cuando tú y yo hablamos normalmente, pues no me irás a mí decir, o no me vas a decir tú a mí decir, y fue la tarde y la mañana del día primero, y fue la tarde y la mañana del día segundo, y es una fórmula que se va repitiendo, ¿no? Tampoco solemos decir, avanzando un poquito la Génesis, y fulanito engendró a no sé qué, no sé cuántos, y fueron los años de fulanito no sé cuántos, y durmió con sus padres, y menganito engendró no sé qué, y fueron los años de menganito, y durmió con sus padres. Eso también es un lenguaje litúrgico. El lenguaje litúrgico se diferencia de la prosa normal, que es el capítulo 2, por ejemplo, en el que la narración de la creación se nos muestra de otra manera, en que es más natural, es más como estamos hablando ahora nosotros. Bueno, como estoy hablando yo, estáis ahí calladitos ahora. Entonces, como estoy hablando yo ahora es en prosa, no estoy hablando en poesía, ni en liturgia, ni en nada de eso. Estoy hablando en prosa. Bueno, pues este es el lenguaje que Moisés utiliza mayormente en el libro de Génesis, lo cual nos denota que el lenguaje litúrgico lo que quiere es sentar una serie de bases, porque el lenguaje litúrgico lo que hace es repetir mazagonamente una serie de verdades,
O en el caso, por ejemplo, de las genealogías, lo que nos está mostrando es un ciclo de la vida que se repite monótonamente. De hecho, el capítulo de la genealogía es muy monótono de leer, pero eso no es solo para decirnos cómo el Señor va a cumplir con la promesa que nosotros ya vimos la semana pasada que se le da a Abraham. ¿Y de dónde viene esa promesa? Escoge a Abraham, que es de esta genealogía, y así el pueblo de Israel necesitaba la ley, que es el Pentateuco, que es el Génesis también, porque necesitaba saber cuáles eran sus orígenes, su constitución como pueblo, sus raíces, de dónde venía y hacia dónde iba, porque la promesa apunta al futuro, aún por cumplir. Hay parte de la promesa que ya se cumple en el tiempo de los reyes, de la monarquía, por ejemplo, con David, Salomón y Roboam y todos los que vienen después, pero hay una parte de la promesa de Abraham que todavía no se ha cumplido en el día de hoy siquiera. Y Dios es fiel. Y aún los judíos de hoy, que no son parte de la iglesia, pero lo serán, pero aún los judíos de hoy siguen esperando en esas promesas. Y siguen esperando el Mesías. Aún no saben que fue Jesucristo. Pero fijaos cómo influyó la promesa que nosotros meditamos la semana pasada en la mentalidad del pueblo, que aún hoy siguen esperando. Y han pasado lo que han pasado a lo largo de la historia, fijaos. Y siguen siendo fieles, este pequeño pueblo de Israel, cuando han desaparecido los grandes imperios, siguen siendo fieles en base a esa promesa que nosotros vimos la semana pasada. En Abraham, el abuelo de... ¿De quién? De Jacob. Vale. Nosotros vamos a ver la familia de Jacob, por eso hemos empezado con el abuelo. No tanto vamos a dedicar tiempo a investigar qué es lo que nos enseña la Biblia a través del diluvio, de la creación, todas esas cosas, porque eso es otro enfoque. Nosotros hicimos nuestro enfoque va a ser la familia de Jacob. Y empezamos con el abuelo. Hoy vamos a hablar de su padre, de Isaac, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque era su padre, también parte de la familia. Ahora, cuando empieza a hablarnos de la familia, es en el capítulo 37. Esta es la historia de la familia de Jacob, versículo 2. Entonces, nosotros nos centraremos a partir de entonces en adelante en los hijos de Jacob, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se cumple la promesa? ¿Qué vicisitudes tienen que pasar? ¿Qué nos enseñan a nosotros? Ese es el reto que nosotros tenemos, que yo no os voy a decir, que lo vais a descubrir vosotros en vuestro devocional con el Señor. Y vosotros lo que vais a hacer aquí es coger los peces que podáis, los apuntes que podáis, y en base a eso, y la Biblia que tenéis en casa, vosotros vais a ser capaces de ahondar en vuestra experiencia y en el conocimiento que el Señor os va a mostrar. Pero eso es solo para los que ven. Los que no, pues aquí a un poco de tiempo olvidaréis las clases. Y ya está. ¿Vale? Es lo típico, lo que pasa muchas veces. Entonces, nosotros hoy nos vamos a centrar en Isaac. Isaac tiene algunas diferencias notables en el enfoque de Moisés cuando se pone a escribir de él con respecto a su padre, con respecto a Abraham. Y también con respecto a uno de sus hijos, que va a ser Jacob precisamente. ¿El otro hijo quién era? Esaú, muy bien. Es que hoy estoy, que me levanto, me hacía un golpe así de levantarme y se me ha olvidado un montón de cosas. Tú estás haciendo que... ¿Qué va? Es que estoy amnésico perdido yo. Esaú, no me acordaba, era Esaú, Esaú. Mirad, otra vez se reproduce el ciclo litúrgico, entre comillas, puedo decir, de creación, anticreación que vimos la semana pasada. ¿Os acordáis de las muchas creaciones? Hay anticreaciones y hay insistencia de parte de Dios en la vida otra vez, en la creación. Bueno, en el ciclo de Isaac viene en sus descendientes, en su hijo Jacob y Esaú. Jacob va a representar la permanencia de la promesa de Dios que insiste en la vida, y Esaú va a representar pues la parte que se aparta de Dios. Es el Caín del tiempo de Adán, ¿no? O es el Can del tiempo de Noé. ¿Veis que hay un ciclo que se reproduce en el Génesis, ¿no? En la historia. Es que a través de la historia el Señor nos está mostrando una verdad que se sigue reproduciendo hoy día también en la Iglesia. Y en nuestra propia experiencia también. Entonces, hay que ser capaces de curar esas cosas, y aplicarlas en nuestra vida. Bueno, pues no nos vamos a centrar tanto en Esaú y en Jacob todavía. Y de hecho en Jacob no nos vamos a detener, nos vamos a centrar más bien en su descendencia. Y esta es la historia, es como empieza el capítulo 37. Pero podríamos haber enfocado, lo digo porque podríamos haber enfocado el libro de Génesis de muchas maneras. La semana pasada estuvimos hablando de Abraham y os disteis cuenta que algunos me decíais, no, pero que vamos a alargar un poco, y no podíamos alargar más. Pero de Abraham podíamos dedicar todo el módulo. Abraham es un personaje muy activo y absorbe muchos capítulos en el libro de Génesis. Nos muestra muchas pruebas, con un común denominador y unas diferenciaciones también específicas en cada prueba. Hay una evolución, pero Abraham, a fin de cuentas, lo que decíamos es que nos muestra a Dios
como el origen de todo. El origen de la iniciativa divina por la redención, el origen de la iniciativa divina por escoger. La gracia viene de origen divino, no de Abraham. Abraham no se distinguía en nadie. Lo vimos, ¿no? ¿Os acordáis? Entonces, Abraham nos muestra una experiencia de Dios como el origen de todas las cosas. Ahora, Isaac es otra forma de enfocar. Una de las características cuando leemos acerca de Isaac en el libro del Génesis es que es un personaje. ¿Qué os llamaría Isaac la atención? Va, antes de decirlo yo, a ver si me aportáis algo. Porque es que con el golpe de esta mañana, pues, seguro que se me olvida decir un montón de cosas. Cuando habéis, ahora tenéis que recordar, ahora que estáis en vuestro devocional con Génesis, espero, esto es una indirecta para los que no estéis. Bueno, pues, ¿qué os llama la atención de Isaac? Que era una persona que buscaba siempre el favor de su Dios, que su padre le escogió también una persona, y fue muy bonito en la historia como las señales y todo para escogerle una mujer a su hijo. También, bueno, como ha desarrollado después sus hijos cuando dio la bendición también sobre ellos, que ya era una persona. Sí, aunque le engañaron, pero sí, a Dios. Exactamente. Bueno, eso ya empieza a entrar en la historia de Jacob, un poquito de el que va de listillo por la vida y consigue la bendición de su padre. A fin de cuentas estaba cumpliendo con la voluntad de Dios sin saberlo, aun por medio del engaño, pero eso nos lleva a otro, pero está bien. Lo que está diciendo Ingrid es básicamente una de las cosas que le llama a ella la atención, y solo a ella, por lo que, bueno, solo ella se atrevió a decirlo, es que la influencia de su padre fue tan grande que quizás sigue los pasos, digamos, de él, porque confía en Dios para recibir sus cosas, por ejemplo, ha dicho, o tener fe en que Dios va a obrar en su vida, básicamente, en una línea, ¿no? Básicamente. Eso introduce el tema de que Isaac es un receptor nato, ¿no? Porque todo lo que ha visto en su padre incluso va a reproducir algunos de los errores de su padre. También en los malos ejemplos de su padre él va a caer. Por ejemplo, cuando tiene que engañar por causa de su esposa, que Sara era muy guapa. Aun cuando tenía edad ya seguía siendo muy guapa. Pero es que Rebeca también. Las dos eran estériles, por cierto. Sería otro tema. Pero el caso es que Rebeca también era muy guapa y cuando va al rey de Amelec, Isaac, ¿os acordáis de la historia? Pues dice que es su hermana. Abraham hizo eso mismo también con Faraón. Cuando se fue a Egipto con Sara, y dijo, es mi hermana, porque es que como vean a la mujer que tengo, me quitan del medio. Y tenía miedo, ¿no? Ahí falló a Dios. Dios luego tiene que intervenir. Pero Abraham se gana la reprensión también en parte de Faraón. Eso va a reproducirse con Isaac. Quiere decir, lo bueno y lo malo. Está bien, Isaac. Pero hasta en eso se ve que Isaac es un personaje nato en recibir. Por eso un personaje, a mí me llama la atención, es un personaje bastante pasivo, en las escrituras. Porque básicamente se limita a recibirlo todo del Padre. En ese sentido también es un poquito tipo de nuestro Señor Jesucristo. Abraham nos mostraría más la vertiente del Padre e Isaac la vertiente de nuestro Señor Jesucristo. Watchman Nee, que es un autor que algunos dicen que se pasa un poco de místico, y es verdad que no, pero yo me enseña muchas cosas. Watchman Nee dice que hay una expresión muy curiosa, y fijaos que tiene mucha razón, que es que cuando en las escrituras muchas veces quieren señalar uno de los nombres de Dios, apunta al Dios trino de Dios, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso hasta en el Nuevo Testamento aparece ese nombre. ¿Por qué? Porque el Dios de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, este soy muy perezoso para escribir, Abraham, Isaac y Jacob, ¿vale? Así lo veis. Nos está mostrando tres aspectos de la experiencia del creyente, que deben estar en equilibrio. Una experiencia es más o menos la que hemos introducido en cuanto a Dios como el origen. La gracia, la iniciativa de parte de Dios, Dios nos escoge, Dios nos conduce, nos da las promesas, a cambio de nada. Nosotros, antes de conocer al Señor, nos ofrendábamos. ¿Quién ofrendaba antes de conocer al Señor? Pues si lo hacía, a lo mejor era como una cuestión cultural, pero en eso no tiene nada que ver que Dios haya escogido. ¿Quién hizo buenas obras antes de que Dios lo escogiera? Una cosa es la buena educación, otra cosa son las buenas obras de las que nos habla la Biblia. Son las obras espirituales. Buenas obras pueden hacer también los malos. Los malos hacen buenas obras, pero esas no tienen valor a los ojos de Dios. Porque para Dios lo importante no es tanto la obra en sí, sino como el origen o la naturaleza de esas obras. Todo lo que no procede de Dios procede de la carne, y entonces eso para Dios no tiene valor. Son como trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías.
vuestras mejores obras son como trapos de inmundicia a mis ojos, dice el Señor. ¿Os acordáis, no? No me acuerdo del capítulo, porque el golpe esta mañana me ha dejado. Pero yo sé que es el profeta Isaías. El otro día en Misión Urbana había dos hermanas hablando sobre eso, que podían coger gente de la calle y ya eran más voluntarios y todo eso. Porque también hay gente de la calle que es muy buena. Sí, claro. Bueno, que hace buenas obras y todo eso. Pero entonces hubo una persona que le dijo que no se trataba de buenas de hacer obras. las buenas obras. Hombre, si se trata de buenas obras, podríamos tacharlo de la cruz, no hace falta, porque son de buenas obras, pero bueno, no nos desviemos, que ya sabéis que me pongo a sudar cuando veo el reloj. Entonces, hablando, nos muestra ese aspecto del Dios Trino que aparece en la descripción del nombre de Dios de Abraham, de Israel, de Jacob, que es una expresión que empieza en el libro de Génesis, empieza ahí. Entonces, hoy estamos deteniéndonos en Isaac, el padre de Jacob, ¿vale? Y el aspecto de Isaac nos muestra una de las lecciones más importantes en la vida del creyente, que yo creo, sinceramente os lo digo, hermanos, yo tiendo a olvidar también esa lección muchas veces. Y a lo mejor por eso lo proyecto hacia vosotros también, pero creo que la mayoría, si no todos, tendremos a olvidar esa lección que nos muestra Isaac, que es el secreto de la victoria de la vida del creyente. Y es que el truco de la vida del creyente está en recibir. No está en hacer, está en recibir. Entonces, si nosotros recibimos primero de parte de Dios, entonces podremos dar. Y ese es el aspecto que nos va a mostrar la vida de Isaac. Si pudiéramos leer el capítulo 26 del libro de Génesis, lo íbamos a ver ahí a través de su propia experiencia. Pero de momento vamos a leer nada más. Lo voy a leer yo, ¿vale? El capítulo 26 voy a leer nada más 1, 2, 3, 4 versículos. 5, va. Porque así leo el 1 también. Pero me interesa que nos detengamos sobre todo del 2 al 5, porque luego voy a confiar en que conocéis el resto del pasaje, de los versículos 6 al 35, que es todo el capítulo ya 26, va a ser una especie de desglose de esta intervención de parte de Dios, esta revelación de parte de Dios que va a mostrar a Isaac, ¿vale? Fijaos lo que dice. Después hubo hambre en la tierra, esto también se reproduce en el ciclo de... El hambre era una cosa muy típica, bueno, hoy también, desgraciadamente, pero en aquella época que no había los adelantos agrónomos y todas estas cosas, pues había menos gente, pero curiosamente también había hambre. Yo a veces pienso que al Señor un poquito se le ha ido la mano cuando nos dice creced y multiplicados y bueno, pues ya está la tierra poblada. Es que hay mucha gente ya. ¿Cómo puede mantener la tierra tanta gente? El problema no es la cantidad de gente, sino la justicia. El problema es la justicia, ¿vale? Entonces, eso es una lección que nos enseña la propia historia, porque cuando había poca gente y había mucho terreno y mucha comida, ¿no? También había escasez de alimentos y había hambre. Es una cuestión de justicia. Entonces, hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Ahora tiene que irse Isaac otra vez. Y Isaac, como nos ha dicho, iba a seguir los pasos de su padre. ¿Qué hacía mi padre cuando había hambre en la tierra? ¿Se fue a Egipto? Pues yo me voy para Egipto. Y para irme a Egipto, pues voy pasando por aquí, por la tierra de los filisteos. Conocéis el mapa, ¿no? No hace falta que os lo dibuje. ¿Sí, no? ¿Quién no lo conoce? Que levante la mano quien no lo conozca. Y pensaba que iban a dar vergüenza y que iban a dibujarlo. Bueno, por aquí está Creta, Grecia, por aquí está Italia, España, nosotros estamos allí. Bien, pues aquí está Jerusalén, ¿os acordáis del río Jordán, el Mar Muerto, el Mar de Galilea? Bien, bien, bien. Pues cuando hay hambre, Isaac, que estaba por aquí, tiene que irse a Egipto, que está aquí está el Nilo, este es el delta del Nilo, y entonces Abraham hizo este recorrido y se fue allí. Bueno, estaría más abajo, ¿vale? Estaría por aquí. Y entonces Isaac va a seguir los pasos de su padre y se va para Egipto. Y entonces tiene que hacer así y tiene que pasar ¿por dónde? Por la zona de los filisteos. La zona de los filisteos tradicional y de siempre ha sido esa, ¿vale? Los filisteos. Entonces, cuando va por aquí, ¿qué? Ahora que nos situamos ahora mismo a lo que es ahora es Palestina. Palestina. Ahora Palestina es un nombre que no le gusta a los judíos porque quiere decir tierra de filisteos, precisamente. Claro. Entonces, los palestinos de hoy día, de alguna manera, son la continuación de los filisteos, los enemigos tradicionales del pueblo de Israel, que tienen muchos. De hecho, los jordanos que están por aquí, los sirios, también se la tienen jurada a los judíos hoy día. Y en aquella época también era así. Sabéis que Edom, Moab, todos estos países que eran entonces, que hoy son
pues está Irak, Jordania, todos esos países son los que están continuando con las profecías y cumpliéndolas, aun sin quererlo. Egipto, todos están en contra de Israel. Y esto no es un problema de petróleo, porque aquí no hay petróleo. ¿Por qué la minería el de Irán quiere tirarles la bomba atómica y todo, que ya lo ha dicho y todo, lo quiere borrar en el mapa? ¿Por qué? Porque tradicionalmente todos los que no son del pueblo escogido han querido expulsar al pueblo de Dios de la tierra. Entonces ahora, después del holocausto, el Señor ha cumplido su promesa y hace 60 años o así los ha vuelto a traer ahí. Y ahora ellos están todavía en su 13 con el judaísmo, pero ya veréis como al final la ONU los va a rodear. Van a ser los malos de la película dentro de poco, los periódicos ya los apuntan. Bueno, que nos desviamos, que esto no es... Estamos en Filistea, ¿vale? Vamos otra vez al 2000 a.C., 1800 por ahí. Entonces, cuando va por Egipto, pasa por la tierra y va a Gerar, que es uno de los pueblos de los filisteos. Y el rey de Gerar, que es Abimelech, no sabemos si es el mismo Abimelech de Abraham. No lo sabemos. Tiene el mismo nombre, pero Abimelech, hay algunos que creen que es un título de rey los títulos de rey. Sí, como faraón. Faraón luego faraón puede ser Ofra o Amenosis o no sé quién. Bueno, pues Abimelech podría tener su nombre y Abimelech es el título. O otros creen que no, otros creen que Abimelech, por la época, podría muy bien ser el mismo Abimelech que el que se encontró con Abraham. Entonces, podríamos investigarlo y yo podría decir mi opinión, pero nos desviaría de la clase. Pero vamos, seguimos. No importa si es el mismo o que no. El caso es que cuando llega allí, el Señor se aparece a Isaac y le dice, de ir a Egipto nada, tú te vas a quedar aquí, no quiero que te alejes de la tierra prometida. A mí eso me llama la atención porque ¿por qué Abraham sí que le dice que vaya a Egipto y a Isaac no le dice que vaya? Y por cierto que a Jacob sí que le va a decir que vaya. ¿Que el Señor no sabe lo que quiere o qué? A ver, ¿qué es lo que nos está enseñando eso? Os lo dejo para que lo vayáis pensando, pero no lo pienso decir. Pero el caso es que pensaos que os lo voy a leer porque a lo mejor os viene un poquito de... Mirad. ¿No sería para comprobar la obediencia de cada uno? Es una buena respuesta. Es una buena respuesta. Muy bien. ¿Estáis de acuerdo con la carrera de Isabel? El Señor tenía sus planes con Isaac. Sí. Pero a uno dice que vaya a Egipto, a otro dice que no, y al siguiente dice que vaya. A mí también y eso está bien, a mí también me puede decir el Señor, dice mañana a Mesopotamia. Sí. Y me gusta estar en Madrid. Bueno, vale. Vamos a avanzar. Venga. Dice que se fue, estoy en el versículo 1, capítulo 26. Se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y ahora, escuchad, porque viene el versículo 2, que es donde a mí me gustaría que nos detuviéramos un poquito. Dice, y se le apareció Jehová, bueno, eso ya lo he dicho, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar, ¿vale? Y se quedó allí en una temporada, que es como le había dicho Dios que hiciera. Bien, ¿qué nos llama la atención de esto? Os voy a hacer un poco de memoria con respecto a la semana pasada, donde estábamos la semana pasada en el capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, a su padre, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto se lo dijo cuando Isaac aún no había nacido, ¿vale? Entonces Abraham tenía que creérselo, podía creérselo o no creérselo, porque cuando empezaron a pasar los años y no pasaba nada, y a mí Dios me había dicho descendencia, y que descendencia va a ser, pues tendremos que ayudar a Dios. Venga, a ver, Agar, ven aquí, vamos a pasar por ahí una noche, a ver qué, y toma, Ismael, toma, ayuda, Pues eso no funcionaba así, ¿no? Y fijaos que cuando la Biblia nos habla de la primera revelación que Dios da a Isaac, el hijo de la promesa, que no era Ismael, lo que se hace es reproducir otra vez las mismas palabras, un poco más desordenadas, que le dijo a su padre Abraham.
Y nosotros la promesa de Abraham se nos fue la clase, la verdad, con la promesa prácticamente ya, pero vimos que tenía tres partes fundamentales. La primera parte nos hablaba de la tierra, que nos remontaba a la creación, cuando Dios crea la tierra, y además el hombre surge de la tierra, lo crea del polvo de la tierra, o sea, el hombre está vinculado a la tierra de una manera más allá de lo que podamos expresar. El hombre, dijimos, es creación de Dios, pero está unido a la tierra, porque Dios lo de barro. Exacto. Además el hombre se sustenta gracias a la tierra. Tiene un arraigo con la tierra muy difícil de explicar, ¿no? Claro, en la bendición que esté incluido el elemento de la tierra, para nuestra mente occidental puede no ser tan importante, porque nosotros ya hemos cambiado culturalmente, y para nosotros la tierra tiene otras connotaciones, otras. Aún así, seguimos bastante, no hay más que irnos de nuestra ciudad, y vosotros los que sois de otros países lo sabéis, que la tierra siempre tira, ¿verdad? De alguna manera, inexplicable, ¿eh? Hay algunos que son muy desapegados, eso es verdad, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo también he tenido la experiencia de vivir fuera de Valencia una temporada, me acuerdo un año entero que me pasé fuera de Valencia, en Toledo, y Toledo muy bonita, pero ¿qué queréis que os diga? Yo estaba deseando volver a Valencia, y no es que tuviera una novia esperándome ni nada, pero me llamaba Valencia. Entonces, el elemento de la tierra es importante, y Dios, que nos conoce bien, tiene que incluir ese elemento en su promesa. Y a Isaac lo que hace ahora es recordárselo. Lo que le dice a tu padre ahora yo te lo confirmo. Y te lo voy a confirmar además 2 veces, porque si os habéis dado cuenta, cuando os he leído, cuando Dios habla a Isaac, está como subrayando 2 veces cada parte de la promesa de Abraham, porque está confirmando. De hecho, esa palabra de confirmar aparece en los versículos que os he leído, de parte de Dios mismo. Estoy confirmándote, Isaac, la promesa a tu padre. Entonces, hazme caso, como hizo tu padre. Es lo que le está diciendo en pocas palabras. Es lo que decía la última parte de la promesa, ¿no? Como hizo tu padre, que guardó mis leyes, no sé qué, haz caso. Sigue el ejemplo de tu padre, porque yo estoy empeñado en darte esta promesa. Y la primera parte era la tierra. Pero es que la segunda que vimos tenía que ver con la descendencia. ¿Os acordáis, no? Y haré de ti una nación, le decía Abraham, y se nos habla de descendencia. Y Abraham no tenía todavía descendencia. Tuvo que creerlo. El Isaac, curiosamente, tiene una mujer que también es estéril. Y tiene que tener la misma clase de fe que tuvo Abraham, su padre. Hombre, nosotros también debemos aplicar esa misma clase de fe. Porque nosotros, en cierta manera, pues todos tenemos nuestra parte estéril en nuestra vida, ¿no? Y Dios ha tenido promesas en su palabra que nos ha traído y nosotros tenemos que aferrarnos a ellas. Y hay veces que nos echa el mundo encima y no sabemos cómo Dios va a cumplir sus promesas. ¿Y cómo vas a hacer, Señor, que yo deje de caer en estos vicios? O cómo vas, es que no sé, como yo me empeño, pero es que caigo, es que fracaso, es que no sé qué, ¿os dais cuenta? Hay muchas veces que se habla, por ejemplo, del perdón, Ayer, por ejemplo, en nuestro grupo hablamos del perdón, un poquito solo. Y el perdón no se consigue decidiendo perdonar. De hecho, nada. El truco está en recibir primero el perdón de Dios. Cuando conocemos esta clase de perdón que nos transforma, es cuando no podemos evitar perdonar a otros, aunque nos ofendan. Esa es la clase de perdón que el Señor Jesucristo tuvo conmigo. Entonces, no se trata de aplicar un perdón que nos han enseñado desde pequeñitos en la forma mental que hay que aplicar. Hay que ser buenos. Pues si una cosa ha demostrado la historia de los grandes siervos de Dios y del pueblo de Israel, es que aunque quieran creer en el verdadero Dios, siempre fracasan. Siempre fracasan. Y aquí, por ejemplo, si tuviéramos tiempo lo leeríamos, pero a partir del versículo 7 del capítulo 26, vais a ver cómo Isaac se nos muestra como fallas igual calcadito que hizo su padre. Engaña al rey Abimelech porque tiene miedo a causa de su esposa, dice que es su hermana. Y el rey Abimelech un día va y le ve y le está dando caricias a su hermanita y de su hermanita nada, está su mujer. Y le pega una bronca impresionante. Y después de esa bronca, aún así Dios interviene para llevar a cabo su promesa. Entonces lo que hace el rey Abimelech es amenazar a sus súbditos de pena de muerte si tocan un pelo a Isaac. ¿Por qué? Pues porque Abimelech ya había vivido su experiencia, o bien a través de su padre, o él mismo, si era el mismo Abimelech de Abraham, de que hay un Dios verdadero que vela por esta familia. Entonces le dice a Jesús, el que le toque un pelo muere. Pero claro, eso tiene un coste. Eso tiene un coste para Isaac. Y si seguimos leyendo, vais a ver el episodio de los pozos. Los pozos que yo lo hubiera titulado, si es que no me resisto a leerlo. Vamos a ir más de tiempo, pero... No mires tanto No, sí, hay que mirar, Susana. Susana es mi Pepito Brillo. Es Susana. Son las 12 menos el... Venga, pero ya veréis, hay tantas cosas
que no nos va a dar tiempo. Entonces, donde nos quedemos nos hemos quedado, pero vamos a leerlo. Habitó pues Isaac en Gerar. Por cierto, antes de seguir, la tercera parte, la primera hemos visto la tierra, la segunda es la descendencia, la tercera era la parte de la bendición, que ya aparecen en la creación. La primera bendición que se menciona en las Escrituras es la que se le da a los animales, ¿no? Multiplicaos, y Jehová los bendijo y les dijo multiplicad. La bendición que está asociada a un don de parte de Dios que tiene además un propósito, da un sentido, ¿no? Da una misión, digamos. La bendición no se recibe porque sí. Entonces, en que la promesa esté en estas tres partes es fundamental, porque nos está hablando de tierra, que ya lo hemos explicado, está hablando de descendencias, se está hablando de un pueblo nuevo además, sobrenatural, pues las madres eran estériles, es el pueblo de Dios, y se nos está hablando de bendición, que la bendición tiene, como vamos a ver, una doble vía. Se recibe, es la parte del secreto de Isaac, el secreto de la vida del creyente es recibir, se recibe, pero también es para ser bendición. Eso también se le dijo a Abraham. Yo te bendeciré y serás bendición para todas las naciones, ¿vale? Eso ya nos llevaría a hablar también hasta, finalmente del Mesías, del Cristo prometido y todo eso. Porque es a través de él que recibimos bendición todas las naciones. Mira, qué bien para hoy, más sabes ni querer. Bueno, pues Isaac se reproducen esas promesas y además, a ver, si en casa lo vais a subrayar, y vais a ver cómo se reproducen de una manera ya interrelacionada, mezcladas, no en el orden que se le dan a Abraham, sino mezcladas y además subrayadas dos veces. Dos es el número del testimonio siempre en las Escrituras, ¿vale? Es algo firme. Eso lo vamos a ver también cuando hablemos de, bueno, si nos acordamos del sueño de los sueños de José, ¿vale? El número 2 es una forma de hablar de confirmación de parte de Dios. Vale. Y habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar, los filisteos, le preguntaron acerca de su mujer y él le respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Fijaos la vergüenza que pasaría Isaac. Porque esto es como si un incrédulo nos recriminara a nosotros por un pecado. Es lo mismo. Isaac, que es el hijo escogido, por quien Dios vela, resulta que tiene que ser amonestado por un incircunciso, un filisteo. ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Aquí en el versículo 12 empieza, digamos, la segunda parte. Hemos desglosado la promesa en tres partes, ¿os acordáis? Y lo que os he dicho antes es que del versículo 6 al 35 están estas tres partes explicadas de una manera experimental en la vida de Isaac. Daos cuenta que lo que caracteriza los versículos del 6 o del 7 al 11 tiene que ver con el tema de la mujer de él, ¿vale? Con la descendencia, con Isaac, ¿vale? Esa es una parte de la promesa, la descendencia. Lo que viene a partir de ahora tiene que ver con la tierra, y es la relación de Isaac con la tierra, que empieza a cavar, se asienta en ella, siembra, cava pozos, tiene dificultades, sus espinos, sus sudores, sus lágrimas, sus cosas, sus luchas, ¿vale? Esto tiene que ver con la primera parte de la bendición, la de la tierra. Y la última parte vamos a ver a partir del versículo 26, que es el tema de la bendición, que es cuando viene el rey Abimelech para recibir la bendición de Isaac, ¿vale? Esto os lo digo así en plan esquema, para que toméis apuntes y lo meditéis en casa más despacio, ¿vale? Versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Claro, al leer, el que sepa un poquito de la agricultura ya lo sabe enseguida, al 100 por 1 esto es, ni siquiera los mejores sitios de Canaán, que era toda esta zona, había unas zonas que eran muy fértiles, había unos valles que eran el 80 por 1 y esto apurando mucho, muchísimo, pero lo normal era pues 20 por 1, todo eso. Hablar de 100 por 1 es algo sobrenatural,
Eso por uno ya nos tiene que hacer pensar en que Dios está detrás de Isaac haciéndole un hombre más rico todavía, porque había recibido de parte de su padre toda la herencia, pero es que Dios luego sobreabunda esa herencia, y esto se ve en estas pistas. Pero hay que leer un poquito pues lo que nos está diciendo, no correr. A 100 por 1 no nos lo dice para asociar nuestra curiosidad, está diciendo 100 por 1 porque es un dato que a cualquiera de aquella época que vivía del campo le chocaría, y digo, ostras, esto es Dios, esto no es natural. Entonces, y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Estamos hablando de una época de hambre. O sea, Isaac no estaba por gusto allí. Isaac estaba allí porque había mucha hambre. Y entonces, el hecho de que la tierra produzca 100 por 1 en una época de sequía o de mucha hambre, pues todavía dispara más el precio de la producción. Si encima tengo 100 por 1, lo que está es que ya no da base. Isaac ya no sabía ni lo que ganaba. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo su promesa, la promesa que le dio a Abraham. Es aquella promesa que ya empezábamos a estudiar la semana pasada. Entonces, versículo 14. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Este es el coste de haber fallado. Podemos interpretar que los filisteos eran malos de por sí y lo normal es que le tuvieran envidia. Pero con lo que nos acaba de decir Moisés antes, esa envidia aún casa mejor. ¿Por qué tuvieron envidia de Isaac? ¿Solo porque tenía mucho dinero? ¿Y porque veían que su Dios estaba bendiciendo mucho? No, no solo por eso. Era porque además el rey de los filisteos le había dicho que nadie se acercara a este extranjero, ¿no? Este era el precio que tuvo que pagar Isaac con los filisteos. Es decir, prosperó mucho en la tierra de los filisteos, pero los filisteos lo rechazaron y le hicieron la vida imposible. Esto se va a ver ahora en el episodio de los pozos, porque cuando Isaac cavaba un pozo, los filisteos luego venían por la noche y se lo cegaban. Lo querían expulsar, en pocas palabras. Le tenían envidia, pero no solo porque fuera rico, no solo porque tenía un Dios que lo protegía y lo bendecía, sino porque es que hasta nuestro propio jefe nos dice no le toquemos un pelo. Eran niños celosos. Por eso, dice los filisteos que tuvieron envidia. Es que acabo de preguntar sobre la hora, y solo hoy por la comida no hace falta acabar enseguida. Bueno, pues el que luego necesite salir o se canse, yo voy a intentar de todas formas acabar ¿vale? Pero si tarda un poquito, no pasa nada, podéis ir. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham son ahora los de Isaac, ¿vale? Su padre en sus días, los filisteos habían cegado y llenado de tierra, es decir, ya habían pozos que eran propiedad de su familia, que los filisteos le habían cegado. Y ahora Isaac, como decían esos pozos por la envidia, va a acabar otros. Esos también se los van a cegar. Un día eran sonrisas y al día siguiente, si podían, los mataban, ¿vale? O sea, eran sonrisas porque el rey de Gerar les había dicho que no podían hacerles ningún mal. Pero cuando nadie miraba, pues le hacían la vida imposible. Entonces, eso era un poco la experiencia de Isaac. Entonces, dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros. Ya un momento que la tensión está, que hasta el propio rey le tiene que decir: oye, apártate porque yo no sé a esta gente cuánto tiempo más la voy a poder tener quieta. Apártate de nosotros porque es mucho más poderoso que nosotros. ¿Qué has hecho? Y empieza a temer por él, porque se está haciendo tan poderoso, tan rico, que ya tiene hasta su propio... Bueno, Abraham lo tenía, su propio ejército de criados con el que liberó a Lot, ¿os acordáis? Bueno, pues Isaac tiene ese ejército incluso engrandecido. Es un hombre poderoso. Y el propio rey de Gerar, que es la ciudad donde él estaba viviendo, pues empieza a temerle, y a tenerle miedo. Y este cualquier día hasta me quita la corona a mí. Es una manera de hablarnos de la expulsión del mundo, ¿vale? Cómo rechaza a los creyentes. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. O sea, se fue al valle, ya no estaba cerca de ellos, sino que se aparta un poco, está en los alrededores, lejos. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Es una forma de retener la memoria de su padre y sus promesas también, ¿no? Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. Tórnale, vuelta. Diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de aquel pozo Esek, ¿vale? Versículo 20. Esek, lo tengo aquí apuntado, quiere decir rencilla. Los nombres que va a dar ahora Isaac a los pozos, esto es un episodio que yo llamaría los pozos en el camino de mi vida, porque estos pozos también nosotros tenemos nuestros pozos particulares, ¿no?
Tenéis que ahora poner en la piel de Isaac y pensar cómo hubierais actuado. De hecho, cómo estáis actuando. Porque cuando a cambio de buenamente yo me aparto, yo no estoy perjudicando a nadie, a mí Dios me bendice, vale, y hago mis cosas y me lo están pegando, me están expulsando, y eres poderoso, que ahí está la tentación, y eres poderoso que hasta el propio rey te teme, lo normal es que digas, aquí se acabó, venga, quitar a estos que están, ya está, nos quedamos, cualquiera hubiera hecho eso. Pero, ¿por qué Isaac no lanzó su ejército contra aquellos que estaban siendo más débiles en esos momentos? No se aprovechó de la coyuntura, se podía haber aprovechado de las circunstancias, y además con propiedad, porque los pozos no eran robados, eran de su padre, y además él los había vuelto a cavar, y estaba trabajando otra vez. O sea, es un pozo que si tú no cavas nadie va a aprovecharse de agua. La cavas, lo haces y ahora me la vuelven a tapar. ¿Qué haces? Pues coges y mandas a tu ejército, ¿no? Además sabes que la victoria es segura porque tienes un Dios que te ha prometido que te va a bendecir y te va a engrandecer y esto es una forma de ayudar a Dios también, ¿no? Porque Isaac no lanza su ejército y dice, oye, hasta aquí. Se limita a poner nombres a los pozos que recuerden el episodio. En este caso le pone Efer, que quiere decir rencilla o luchando o altercado o algo así. El siguiente pozo va a ser el de Sitna, que quiere decir enemistad o acusación. Además proviene de una misma raíz, que lo tengo aquí apuntado, que me voy a buscar el nombre que no sabe lo que significa, dice, proviene de la misma raíz hebrea de Satán, de Satán, que de ahí Satanás. Entonces, enemistad. Fijaos que las connotaciones de estos dos nombres, Sefer y Sitna, son negativas. Pero Isaac se limita a ponerle esos nombres como testimonio. No es un acto inocente poner esos nombres, pero es un acto de dominio propio también. No se venga, no, pero sí que deja testimonio ahí. Con esos nombres, los filisteos se acordarían de su enfrentamiento con aquel que no les había provocado. ¿Vale? Es una especie de denuncia. Este quiere decir enemistad, este quiere decir altercado, este quiere decir, ¿vale? Eso es lo que está diciendo. Ahora, yo os he hecho una pregunta que os habéis pasado de rositas, así de puntillas no me habéis contestado. ¿Por qué Isaac no lanzó su ejército y recuperó esos pozos que en derecho les pertenecían? Yo creo que como Jesús fue tentado también, pues él pensó que no tendría que responder a las tentaciones que hacían, digo yo, más o menos, por obediencia también. Hombre, más las tentaciones eran provocaciones. Sí, eran provocaciones, Eran provocaciones y no entran las provocaciones, ¿por qué? Porque era hombre de paz. ¿Podría decir que fuera hombre de paz? Sí, parece que sí. Era un hombre de paz. ¿El que no hace los de novia? Esa es buena también. Esa es buena porque además me gusta mucho porque subraya ese aspecto pasivo de Isaac que se limita a recibir. Fijaos que yo lo he dicho deprisa, pero si queréis, le recupero esa idea de Isaac, que aparece un poco como pasivo, no hace tantas hazañas como Abraham, sino que se limita a recibir. ¿Qué hace? Fijaos que hasta cuando va a ser sacrificado, él no alterca, se limita a ser llevado, a dejarse llevar. Lo único que se limita es a preguntar, ¿dónde está el carnero? En eso nos muestra ese carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Luego se limita a recibir la herencia de Abraham, él no la gana, él la recibe, es como nosotros. En realidad es nuestra experiencia, nosotros recibimos de parte de nuestro Señor, ¿no? Fijaos, nació de una manera también sobrenatural, no nació fruto de la carne, como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque Rebeca era estéril, ¿os acordáis? Rebeca no, perdón. Sara, su madre, Sara. Veo que estáis aquí. Muy bien. Hay más cosas. Su propia esposa viene de fuera, de un país extranjero, ¿vale? Tienen que mandar a buscarla en la iglesia, para nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos rasgos que nos señalan esas características de Isaac, que es poderoso, pero porque está vinculado al Padre, digamos. Es como el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. En fin, sufre la afrenta y la burla de sus enemigos, como en este episodio, por ejemplo, con el de los pozos. Todas estas ideas son interesantes para entender por qué Isaac no toma esa iniciativa de lanzar su ejército contra sus enemigos. No lo hace. Es más soy humilde, en ese sentido, es lo que habéis apuntado. Está bien. Y eso a mí me satisface bastante para subrayar ese carácter de Isaac que nos trata de mostrar ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿vale? De Isaac, esa es la parte que se está subrayando ahora. Bien, pero además hay más por lo que no lanza su ejército, pienso yo, y es porque él tiene en cuenta la promesa de Dios. Daos cuenta que Isaac no es perfecto, porque ha fallado, por ejemplo, en el episodio de su mujer.
en el de la descendencia. Es interesante. Voy a retomar la pregunta de antes para que veáis que no se me ha olvidado todo. Cuando yo os he dicho que Abraham fue a Egipto, él falló en Egipto, ¿no? Porque dijo que era su hermana, Sarai, él falló. Cuando Isaac se queda aquí, también falla. Y cuando Jacob va a Egipto, no falla. De hecho, antes de ir a Egipto, sabéis que se detiene en el camino para preguntar al Señor, y el Señor dice, vete a Egipto porque allí ha ido José delante de ti y yo preparo el camino. No temas descender a Egipto porque volveré. Y Jacob va allí y no falla. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Pues esto es una cosa muy importante que nos recuerda la gran lección de Isaac, y es que no es el hacer o no hacer lo que determina que fallemos o no fallemos, sino la obediencia y la dependencia a Dios. Entonces, el hecho de que ahora Isaac falle, con independencia de que vaya a Egipto o no, quiere decir que da igual donde estemos, que podemos fallar igualmente. Podemos fallar igualmente. ¿Cuándo no falla Isaac? Cuando otra vez recupera la idea de las promesas. ¿Qué le dicen las promesas? Las promesas está implícita la idea de la protección de Dios. Entonces, ahora no quiere ayudar a Dios, quiere Dios que le defienda. Y entonces, quizás lo que se limita es a seguir el impulso del espíritu que Dios le guía. Y entonces él lo que hace es, si me pegan esto, dejo el testimonio, pero no trato de imponer por la fuerza nada. Es como el Evangelio. Nosotros no podemos llevar el Evangelio y enfrentarnos a los demás, y tratar de, aunque nos sintamos más fuertes porque tienen ignorancia, no sé qué, o nos sintamos, a veces nos sentimos más en una posición de preeminencia, a veces, otras veces nos acomplejamos sin razón, pero otras veces sí que nos sentimos tan seguros que queremos casi avasallarlos. Pero Isaac lo que se imita con los pozos es a sembrar, a plantar, a través de los nombres, un testimonio que va a perdurar. Este pozo se va a llamar enemistad toda la vida para que se acuerden de cómo han actuado. Ahora hay un momento en el que Isaac cava un pozo y va a cambiar el sentido del nombre de los pozos. Y este pozo va a ser Rehoboth, o no sé qué, Rehoboth, versículo 22. ¿Qué es lo que cambia aquí? Fijaos. Y se apartó de allí, aún se retira más. ¿Por qué? Porque está viviendo como peregrino, es que está cerrado a la promesa, por eso no ataca. Él vive como extranjero. Esta era una parte que el Señor le subraya mucho en los versículos que hemos leído al principio de la clase, ¿os acordáis? Vive como forastero. Vive como forastero, es tanto como decirle, vive como extranjero. Y un extranjero de pies a cabeza no se limita a llegar a un sitio para arrastrar con su ejército. Por eso actúa como actúa. No porque no se sienta seguro ni porque no se sienta poderoso, si hasta el propio rey le está temiendo, sino porque está actuando en consonancia al llamado de la promesa. Es decir, lo que está es actuando en base a la promesa. Que eso es lo importante para nosotros, actuar en base a la promesa. Y para eso nosotros debemos clara la promesa. Esta promesa se reproduce varias veces a lo largo de la Biblia, de diversas maneras, pero siempre nos llevan a nuestro Señor Jesucristo. Porque en la llamada de Abraham, de la promesa, ahí está implícita la promesa de, a través de la bendición a todas las naciones, de nuestro Señor Jesucristo. Y será bendición para todas las naciones, que se le reproduce a Isaac otra vez y dos veces, es algo que confirma y nos está dando otra vez la misma promesa. Si tenemos que vivir como extranjeros en Valencia, los que somos de Valencia y los que no, tenemos que vivir como extranjeros en este mundo, entonces nuestra actitud con el mundo no puede ser la de arrasar, aunque nos sintamos en momentos puntuales fuertes, aprovecharnos de la coyuntura, sino actuar en base a los principios que Dios nos marca. Que no es actuar tontamente, porque el Señor nos dijo, serás justos como palomas y prudentes como serpientes. O prudentes como palomas y justos como serpientes. No me acuerdo bien, Pero vamos, el sentido ya lo captáis. El golpe de esta mañana me ha dejado mal. Bueno, pues, no me da ningún golpe. A ver si va a empezar, estoy tonto, de verdad. Bueno, pero la idea es que Isaac no ataca. Llega un momento en el que si hacemos las cosas que tocan, van a cambiar. Y entonces llega Rehoboth, hoy que no lo más Eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir espacios abiertos, quiere decir calles anchas. Nos sugiere esa idea de amplitud, es decir, o así podemos vivir de dos maneras, aun siendo creyentes. Podemos vivir así y aferrarnos a esto, o así, y esperar que Dios intervenga. ¿Qué es lo que hace Isaac? Y Isaac lo que está haciendo aquí es no confiar en su ejército, no confiar en caballos, no confiar en carros, sino confiar. Esto es una cosa que se va a reproducir luego en el Antiguo Testamento, muchas veces son los reyes de Israel y de Judá,
sino que aquí se están asentando las bases de la gestión monárquica que deberían de aplicar los reyes, que luego no aplicarían, y es confiar en Dios, ¿vale? Y entonces Dios llega un momento en que le permite un pozo en el que ya encuentra un remanso, llega a amplitud de aguas, y entonces se siente como liberado. Entonces él le pone ese nombre de amplitud, por fin. Es como llegar a un sitio, te aprietas mucho los pantalones y llegas y por fin te puedes desarrollar. Ay, por fin ya me dejan tranquilo aquí, ¿no? Es como te sentirías. Pero ahí han tirado los pozos con los nombres negativos detrás, como testimonio. Nuestro testimonio es importante, en todas circunstancias. En el versículo 22, y ahora en el versículo 23 dice, y de allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová, otra vez se le aparece Jehová. Cada vez que se aparece Jehová siempre hay un propósito. Y a veces se nos parece que se está diciendo siempre las mismas cosas, pero a veces que sí, pero no. Siempre hay algo. Cuando interviene Dios, no siempre interviene en nuestra vida de una manera muy clara. Hay veces que sí, es inequívocamente, que el Señor nos pone en un estado que vamos, que es inequívoco. Pero hay otras veces que no lo tenemos tan claro, ¿no? Pero Dios no siempre se aparece a estar de una manera tan clara como aquí se nos va a mostrar en el versículo 24, o ya se nos ha mostrado en el versículo 2 al 5. Aquí, fijaos que en el capítulo 26 lo leemos en un rato, pero se nos está hablando aquí de mucho tiempo, y la vida a veces pensamos que en el Antiguo Testamento qué suerte tenían que veían los milagros de Dios y Dios intervenía, viste el Mar Rojo, todo eso, pero el pueblo de Israel, incluso en el desierto, pasó más tiempo sin ver a Dios que viéndolo. Bueno, excepto lo de la nube, vale, ahí acepto. ¿Qué? Pues estoy pensando que como dice que a Dios nadie la ha visto, sería la voz. Sí. Digo yo, ¿no? Bueno, pero dice, ¿eso qué? no, es que aquí dice, se le apareció Jehová. Se le apareció Jehová. Digo yo que sería, escuchó la voz de Dios. ¿A ti no se te apareció Jehová? A mí no, hasta la fecha, no, para parecerme no. He sentido en mi corazón. Sí, no sé, yo te lo estoy diciendo en serio. Vamos a ver. No, es verdad, es que... Carmen, escúchame. Dime. Todo creyente ha necesitado tener un encuentro con el Señor. Sí, Ese encuentro es una aparición. Sí. Ahora, no es como esta cifra que la puedo tocar, pero es una aparición. Hay muchas teofanías en el Antiguo Testamento en el que sí es verdad que se aparece de una manera como la pizarra. Y puede ver a Abraham a un hombre acompañado de otros dos varones y los vio y les dio de comer de hecho. Pero hay otras veces que se aparece y no se aparece de esa manera también en el Antiguo Testamento. Yo lo que os quería subrayar ahora es la idea de que a veces, por lo menos yo, durante mucho tiempo he tenido a pensar que en el Antiguo Testamento eran muy afortunados porque era como en el tiempo de Jesús. Mira, tenían a Jesús todo el rato entre ellos. Pero es que la mayor parte que estábamos a Jesús lo tenía como un hombre común a Jesús. Y la mayor parte del Antiguo Testamento, incluso la vida de Abraham, por empezar por el primero, o Noé, si queréis más de ir atrás, la mayor parte de su vida se la pasaron teniendo que recordar los encuentros especiales que habían tenido, pero pasaban años y años y todo parecía que se desviaba de esa promesa. No lo veían, era como nuestras vidas también. Muchas veces nos gustaría que Dios nos llamara por teléfono, por lo menos. Y no nos llama, ¿a que no? Bueno, pero es que en realidad no ha cambiado tanto el modus operandi de nuestro Señor en algunas cosas, ¿vale? Y entonces aquí, cuando se nos está hablando de una aparición otra vez de Isaac, es porque Isaac la estaba necesitando de verdad. Porque había momentos en la vida de los grandes siervos que tenían tanta tensión encima, porque es que cuando nos sentamos aquí y hemos desayunado y tenemos el estómago lleno y no hace calor ni frío y leemos la Biblia, está muy bien. Pero cuando nos molestamos en ponernos en la piel de Isaac, de cuya vida dependía un montón de gente que llevaba detrás, aunque tenía muchas posesiones, tenía enemigos que estaban expulsándolo, y él tenía muchas presiones. Que a Isaac no le diría a uno de sus siervos, oye, mándame con esto que yo acabo con este problema rápido. Oye, que las vacas necesitan beber, que tienen muchas cosas, que están muriendo de que no se les moriría alguna de ese, porque le estaban pegando los pozos. Había presiones que tendrían que sufrir. Entonces, pensáis que cuando el Señor le daba la victoria a Israel, por ejemplo, cuando tomaban la tierra prometida, y vencían a Jericó y vencían a las ciudades, ¿no habían muertos de parte de Israel? Hombre, claro. Y ellos no tenían negocio, ¿qué podían pensar las cosas? Pues vaya con la promesa que me ha quitado el marido. No, pues había costes. También en nuestra vida de creyente, aun haciendo las cosas correctas, hay costes. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de pecados. Y entonces, luchar frente al mal con el bien, hombre, es más fácil responder mal con mal, pero luchar contra el mal con el bien tiene la promesa de la bendición divina, pero no tiene la promesa de que no hay costes. Hay costes. No, costes hay. Pues sí hay costes. Pues entonces, ahora nos entendemos. Podemos seguir.
que ya estaba allí preparando así el látigo. Bueno, vamos a ver, seguimos. Entonces aquí se le aparece otra vez a Isaac porque Isaac necesitaba otro impulsón, otro pachuchoncillo, de parte del Señor. Y le dice... ¿Me dejas que diga una cosa? Dime. Yo supongo que Isaac se pondría en oración y se pondría delante del Señor y el Señor le diría, haz esto, que te lo he dicho yo, pero no oía su voz, pero igual que en la zarza nos dice que la zarza estaba ardiendo y el Señor estaba... Pero ¿por qué será, Vichy? ¿Por qué será que cuando hablamos de estos temas siempre lo que más preocupa en vez del mensaje es la forma en que Dios se aparece? A ver, porque si la Biblia no nos lo está diciendo. Pero si es que eso es lo de menos. No, yo quiero un comentario porque como Yo siempre se dice que a Dios no no lo ha visto... lo sé. No sé cómo se le apareció en esta revelación, no lo sé. Pero sé que se le apareció. Ahora, no sé si fue a través de sueños, no sé si fue a través de visiones, o si fue a través de un ángel o una teofanía, no lo sé. Hay muchas formas de intervenir de parte de Dios en el Antiguo Testamento. Y aquí no me lo dicen porque me voy a molestar yo en saber cómo se le apareció ahí. Me tendré que preocupar de qué es lo que le dijo, más bien. Pues es que esto es común siempre, que sale el tema, siempre sale. ¿Y cómo piensas que se le apareció si nadie...? Pues no importa, no importa. ¿Se le apareció o no se le apareció? Ah, no sé, aquí dice se le apareció. ¿Cómo que no sé? Yo te estoy diciendo... Bueno, vamos a hablar por Carmen todos un poquito para que lo crean y lo sepan. No, que vamos, Quiero decir, no te preocupes que aquí hay muchos callados que piensan. Vale. Oye, yo pregunto lo que quiero saber y Claro, pero a mí me gustaría que nos centráramos en lo que dice, no en cómo se le aparece. Porque a mí eso no me importa. Porque vas a pasar por alto una cosa preciosa. Sí, muchas. Cuando, en el 21 cuando dice, no, el 22 dice, cuando abrió el rojo dice, y no vinieron sobre él. Ah, Es que eso me emociona mucho. Y no vinieron ya sobre ese coche. Qué bonito. Claro, es que nos habla de la llegada de paz, ¿no? De alguna manera es... Bien. Bueno, pues seguimos, va. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. El altar aquí, también me lo iba a saltar, pero como me asustas. ¿Por qué hace un altar ahí? Es un altar de agradecimiento, no es un altar de sacrificio, no es un altar por el pecado. Son como los altares de Abraham. Abraham también hizo altares, Isaac aprendió de su padre, y estos altares es una forma de consagración, de reafirmación en creer en las promesas. Es una forma de abrirse a Dios y de reconocerse. No es un altar, es que hay distintos tipos de altares. Estos altares que aparecen en estas alturas de Génesis no son por el pecado. Bien, y apareció y invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y ahora entramos en la tercera parte de la bendición. Hemos hablado del episodio de los pozos un poco. Y la tercera parte de la bendición nos lleva al tema del propósito, digamos, de la promesa, el propósito de nuestras vidas, el propósito del Evangelio, el propósito de muchas cosas, ¿no? Porque se nos habla de bendición. Y Abimelech, fijaos, el enemigo, es el que va detrás. Esto es increíble, porque a mí bueno, vamos a dejarlo, pero iba a decir, ningún no creyente ha venido detrás de mí para que yo le cuente el Evangelio. A veces sí, a veces te preguntan, o sea, por eso me he querido callar. Pero es que, fijaos cómo llama la atención de que cuando el testimonio de Isaac ha sido el que ha sido, son los enemigos los que van detrás de... Yo no estoy diciendo que con eso siempre va a ocurrir, ¿vale? Pero aquí al menos ocurrió de esta manera. ¿Por qué? Porque Abimelech creía que este hombre no era como sus súbditos. Este hombre tenía un Dios que no era como sus dioses. Este hombre estaba siendo bendecido de una manera sobrenatural. Y entonces lo que quiere es que se le pegue un poquito algo, como las paperas, a ver si se me pega algo bueno, ¿no? Entonces tiene que ir detrás de él para ver si le puede bendecir. Con lo cual está dando cumplimiento de una manera muy primitiva todavía a la promesa que Dios le había dado a Abraham y a Isaac, que es que en ti serían benditas las naciones. Esta es una nación, la primera nación que viene y que va a empezar a cumplir de manera profética lo que las demás naciones luego hemos ido aceptando el Evangelio, ¿no? Entonces, este hombre viene, y no viene solo además, viene con sus mejores hombres a presentarse delante de Isaac, más que nada para hacer un pacto de no agresión mutua y para ver si puede pegársele un poco de la bendición divina, ¿no? De este Dios que no conoce pero que sabe que interviene de una manera real. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar y a Judá, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército,
Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien. Bueno, esto es una forma diplomática, un poco de dorar un poquito, un poco se sale de la realidad, pero vamos. En cierto modo, si eres muy condescendiente, como esperaban que Isaac fuera a ser ese lenguaje diplomático, que no se dicen todas las verdades, pero se disfrazan, ¿vale? Es una forma de acercamiento diplomático. Y solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, esa es la reacción de Isaac. Isaac les puede haber dicho, váyanse ustedes a hacer garra, porque me han hecho pasar y me he tenido que ir al final. No, pero Isaac lo que hace es hacerles un banquete. Entonces no se decía más hecho pasar las de Caín. No lo sé, pero no creo, pero en fin. Pero el hecho de hacer un banquete no es sencillamente hacer una comida, ya lo ha explicado antes el pastor, no vamos a ahondar en ello. Pero la idea de hacer un banquete es un signo de comunión y de apertura, de hospitalidad, es más que dar una comida, ¿vale? Es más que dar una comida. Comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac. Fijaos ahora la respuesta divina de parte de lo que había acontecido ahora mismo. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. El agua es muy importante en aquella época. Bueno, siempre ha sido, pero vamos, quiero decir, pensar en una sociedad como era aquella y en aquel entorno. Y lo llamó Seba. Seba quiere decir juramento, ¿vale? Y versículo 33. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba. Berseba quiere decir ciudad o pozo de siete, pozo del juramento, ¿vale? Es otra piedra, pero testimonio en este caso ya es positivo. Es como una especie de puerta o de recordatorio de cómo se pueden acceder los gentiles a las bendiciones, a la bendición de las promesas divinas, vía la familia de Jacob. Puerta, vamos a tener que... Bien, y cuando Saúl era de 40 años, tomó por mujer a Judí, cuando Saúl era uno de los hijos de Isaac, después por amargura, esto nos llevaría a otra clase, pero nos vamos a quedar ahí, ¿vale? En el 33. Fijaos que para ir terminando, me gustaría que recabáramos un poquito en la cuestión de por qué Abimelech y su capitán y su mejor amigo, que sería un asesor, un amigo íntimo, que le asesoraría, ¿por qué decidieron, digamos, tragarse un poquito el orgullo, ir detrás de Isaac y proponerle ese juramento, ¿vale? ¿Qué es lo que le atrajo realmente a esta gente a Isaac? Porque esto es lo que tenemos que preguntar acerca de nosotros, ¿no? Tenemos que preguntar a nosotros de nosotros mismos, ¿vale? ¿Qué es lo que pensáis que le atrajo realmente a estos hombres filisteos para ir al encuentro de Isaac? La bendición de Dios. Y yo creo que la fidelidad que nosotros hablamos de la política que tuvimos, porque fíjate, su hijo puede haberse vengado, pero esa pacificación, esa serenidad para contarlo, pues lo habéis dicho las dos, ¿vale? Pero desordenadamente. Tenías que haber intervenido tú primero y después ella. Lo que le atrajeron fue en primer lugar que le llamaba la atención que era un hombre que era prosperado en situaciones adversas, eso es verdad, lo cual les apuntaba al Dios de este hombre, porque en aquella época no se planteaba la existencia de los dioses, la asumían como una completa realidad. Ahora, lo que se disputaban era la fortaleza de cada dios, si este dios era más fuerte que el otro, pero la realidad de la existencia de los dioses nadie la dudaba. Entonces lo que les llama la atención, como dice María, es que este hombre tiene un testimonio que no es como los demás hombres, es un hombre que es transformado, no es como el común de los mortales, digamos, ¿vale? Y además está siendo bendecido. Y entonces viene la segunda parte. Entonces lo que realmente atraen a estos hombres para al final tragarse su orgullo e ir detrás de Isaac, no es Isaac, es el Dios de Isaac. Entonces, lo que atrae a los hombres no es mi personalidad, sino, aunque yo sea muy pacífico y muy bueno y todo lo que quiera, esperando que lo seamos, ¿no? Pero sino lo que atrae es Cristo en mí. Eso es
el truco del amentruco, el truco que nos muestra Isaac. Primero recibir para luego dar. Y de hecho esta última porción del juramento de la que nos está hablando es de la idea de la bendición. Primero Isaac ha necesitado recibir la bendición para ahora él ser bendición. Y de hecho son ellos los que le piden la bendición a Isaac. Daos cuenta que la dirección de la bendición es muy importante en las Escrituras. Abraham recibe la bendición de Melquisedec, no al revés. ¿Vale? Exacto. Isaac es quien da la bendición a Gerar, no al revés. Esto siempre es importante en las Escrituras. Acordaos que cuando habla de bendición está hablando de algo que habla de autoridad, en un sentido. Quien bendice es quien tiene la autoridad. Y son ellos los que reciben la bendición. Por tanto, la promesa se está cumpliendo ya, en estas etapas tempranas. Aún rudimentarios, aún siendo peregrinos, forasteros. Esto os dejo ya una frase como deber para casa, y es que os planteéis desde la perspectiva de lo que nos ha estado enseñando Isaac, cómo hemos de comportarnos como peregrinos en este mundo. ¿A qué cosas debemos tener amor? ¿En qué cosas tenemos que tener confianza? ¿Y en qué cosas no? Porque donde esté nuestro tesoro, pues eso es una escena que el Señor Jesús luego rescataría para el tiempo apostólico. Es decir, Isaac actuó como actuó no porque era un hombre bueno, sino porque era un hombre que había primero recibido para poder luego dar. Primero recibe bendición, luego puede dar. Y era un hombre que era peregrino siempre, peregrino. No se asentó, no se aferró, ¿vale? Sino que supo esperar las promesas. Bueno, alguien ha levantado la mano por ahí antes. ¿Tú? ¿Ya se te ha olvidado? ¿Has hecho así? A lo mejor estaba haciendo así. Una pregunta. Vamos a ver si me contestas. ¿Es correcto cuando nosotros oramos, Señor, te bendecimos? ¿O es una cosa que hacemos por inercia sin darnos cuenta de la otra? Porque nosotros no somos quien para bendecir. A ver, esa es una buena pregunta. ¿Bendecir en qué sentido? Porque es que depende, hay concepciones de bendecir. Yo estoy hablando de la concepción de la bendición como un don. No, yo no estoy diciendo ahora. Sí, no, pero yo cuando he hablado en Génesis, estamos hablando de la bendición como un don. Es algo que se recibe, pero con un propósito además. Los animales de la creación reciben el don de poderse multiplicar para que se multipliquen. Luego también el hombre, Pero daos cuenta que no solo los seres vivos reciben bendición, el séptimo día también es un día bendito. Esto es interesante porque nos está hablando de la capacidad multiplicativa del día de reposo. A ver si es que no me explico bien. No, sí te has explicado. Si te contesto y no te has explicado, me vas a corregir. Ahora, eso es el concepto de bendición de Génesis, ¿vale? Hay otro concepto de bendición que es más etimológico, más cultural nuestro ahora, que es cuando pensamos en bendecir en el sentido de decir bien de. No es lo mismo. Por eso confunde. Es la misma palabra, pero no representa lo mismo. Nosotros no podemos bendecir a Dios en el sentido de que no le podemos dar nada, porque primero tenemos que haberlo recibido de él. Entonces estamos si acaso devolviendo. Pero podemos bendecir a Dios en el sentido de alabar. Ese es otra cosa. No es otra cosa. En el sentido que tú me estás diciendo de cuando le bendecimos a Dios, más bien deberíamos decir alabar. Esto es reconocimiento, esto es decir bien de, exaltar. Eso sí. Eso no es que alabamos su nombre. no es que hagamos bien, es que es un acto de justicia además. Si no lo hiciéramos sería un acto de ingratitud. ¿Por qué alabar a Dios es un acto de justicia? Porque es reconocer una verdad. ¿No? Cuando estamos diciéndole a Dios, diciéndole bien de, alabándole, esto es un acto de justicia. Si no lo hacemos, es un acto de injusticia, entonces. ¿Por qué? Porque es un acto de ingratitud. La ingratitud procede del desamor, del desapego. La gratitud procede del amor. Por eso la alabanza surge del amor. Primero el amor. Eso también sucede. Sí, que en el Padre Nuestro nos dice santificados. Santificamos tu nombre, Santificamos. Santificar el nombre de Dios. Va con esa consonancia también. Quiero santificado sea tu nombre. Hombre, eso es un acto de... Como de reconocimiento de la santidad de Dios. Santo siempre se tiene que santificar. Cuando decimos santificado sea tu nombre, hay alguien que lo quiera decir, porque a ver si pensáis que soy yo aquí
Es que es una cosa muy sencilla. Es que el acto de santificar no es solo alabar, es otra cosa. Santificar quiere decir hacer digno. Y para hacer digno el nombre del Señor, que ya lo es, quiere decir que Él que ha puesto su nombre en nosotros. Es que cuando decimos santificados nos estamos comprometiendo. ¿Por qué? Porque una manera de no santificarlo es no viviendo vida santa. Entonces, cuando estamos diciendo santificados sea tu nombre, lo que estás diciéndole es: yo voy a andar de manera santa. Porque es la única manera de santificar, en el sentido que nosotros estamos expresando. Santificados, ¿no? Santificado que es él. Santificado. Ella es santa, ¿vale? Ahora, esto alguien lo explicó de una manera. Mira, cuando suena una sinfonía, un perro puede no apreciarla, pero la sinfonía sigue siendo una sinfonía, ¿no? Pues ese es el tema. Ahora, cuando un hombre escucha esa sinfonía, puede decir, esto es una cosa hermosa, no sé qué, está alabando, ¿vale? El perro no puede alabar, el hombre sí. Bueno. Bien, nos despedimos. Siempre de bendecir, era David, ¿no? ¿Qué? David, bendice alma mía a Jehová. Es un salmo de David, sí. Y en varias partes. ¿Eh? En varias partes. Claro, este es el acto de bendecir, que es el que hemos explicado en la segunda parte. No en el sentido primario de él como don, digamos. Dios tiene que ser antes que nosotros, ¿no? Lo único que podemos ofrecer como don es nuestra vida, pero nuestra vida nosotros no la hemos hecho, la ha hecho él. Estamos devolviendo. Este es el sentido en el que no podemos bendecir y en el que sí podemos bendecir a Dios. Suena raro, por ejemplo, yo ahí, mi hermana, yo de verdad en el nombre del Señor te bendigo, en el nombre del Señor. Sí. Pero yo decir, Señor te bendigo, y lo hago muchas veces, y a veces digo, uy, No, pero si no... yo bendigo a Cristo, yo no puedo bendecirle. Pero si estás entendiendo lo que estás diciendo... Con tu vida no puedes estar bendito. Bueno, con mi vida puede ser de bendición. Si quieres lo sometemos a votación. Bueno, vamos a despedirnos con la oración. El que tenga que irse se vaya y el que se pueda quedar... Yo digo, bendito sea tu nombre. Eso sí, bendito, ¿no? Eso es bendecir. Eso es bendecir o no es bendecir. Bendito sea. Navidad, bendito sea tu nombre es bendecir. Pero bendecir en el segundo sentido lo hemos explicado. No en el sentido que nos hemos quedado aquí en Génesis todavía. Quiere decir, yo te bendigo. Esa parte de la bendición en la promesa, ese es el que yo he querido subrayar. Ese no tiene que ver Es con... correcto, que es el No, correcto. correcto. Bueno, son correctos los dos, pero que es de la manera No, va que hace calor, va, que ya estoy sudando. No miramos como por los dos. Venga, alguien que nos decía en oración y nos vamos a comer. Te agradecemos muchísimo, Señor, estos momentos preciosos que nos concedes de disfrutar de tu palabra, de tus enseñanzas. Te agradecemos también, Señor, el esfuerzo de Rubén por prepararse para compartirlas. Señor, y quisiéramos rogarte que en nuestro corazón, esto que hoy nos ha sido expuesto, nos cause inquietud, vayamos a tu palabra, Señor, para leerla, para meditarla y para alimentarnos. Señor, ahora despídenos con tu paz y tu bendición, y gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén.